En este video estaremos discutiendo las reacciones para la reducción de aldehídos y cetonas. La reducción de aldehídos y cetonas se utiliza mayormente para sintetizar alcoholes. En el proceso se va a estar reduciendo el carbono del carbonilo y el oxígeno. Ahora cada uno, o sea, el carbono y el oxígeno, van a tener un hidrógeno más. Recuerden que el carbonilo es el carbono con un doble enlace con oxígeno. Si yo tengo un aldehído, voy a tener un hidrógeno pegado a ese carbono del carbonilo y del otro lado voy a tener una cadena alifática. Sin embargo, si tengo una cetona, voy a tener dos cadenas alifáticas pegadas a ese carbono del carbonilo. ¿Qué es la reducción? Pues la reducción es contraria a la oxidación e implica un cambio en el estado de oxidación. En la reducción van a tener un aumento en enlaces con hidrógenos. Así que a modo de resumen, la reducción la podemos ver de dos maneras, como una disminución en el número de enlaces carbono Z, que generalmente son carbono y oxígeno, o como un aumento en el número de enlaces carbono-hidrógeno. En esta imagen podemos ver un ejemplo de reducción. En el proceso de reducción se reemplaza el enlace entre carbono y oxígeno con enlaces entre carbono e hidrógeno. ¿Cómo podemos determinar el estado de oxidación de un átomo? Paso número 1. Vamos a identificar los electrones de valencia. En este caso sabemos que los electrones de valencia de carbono es 4. Paso número 2. Vamos a evaluar la estructura. En este caso tenemos enlaces entre carbono e hidrógeno y la electronegatividad de carbono e hidrógeno es casi igual, pero carbono es más electronegativo que hidrógeno. Por lo tanto, los electrones van a estar más pegados a carbono y se van a contar para determinar el estado de oxidación. Así que voy a dibujar por aquí la estructura. Así que voy a dibujar bien pegadito a carbono esos electrones que hay entre carbono e hidrógeno. Sin embargo, cuando evalúo los electrones que hay entre carbono y oxígeno, oxígeno es más electronegativo que carbono, por lo tanto, esos electrones van a estar pegados más a oxígeno. Así que sé que los electrones de valencia de carbono es 4 y le voy a restar los electrones que van a estar pegados a carbono. En este caso tenemos 6 electrones pegados a carbono, así que 4 menos 6, eso me va a dar a negativo 2. Así que el negativo 2 sería el estado de oxidación para carbono. Nunca el estado de oxidación de carbono va a ser menor de negativo 4 ni mayor de positivo 4. En las reacciones de oxidación, el número de oxidación de carbono aumenta y en las reacciones de reducción, el número de oxidación de carbono disminuye. Vamos a discutir cada uno de los ejemplos que tenemos aquí, cómo ellos determinaron ese estado de oxidación. Tenemos la siguiente estructura. Recordamos nuevamente que esos electrones van a estar bien pegaditos a carbono porque carbono es más electronegativo que hidrógeno. Así que esos electrones van a estar más pegados a carbono. Sabemos que los electrones de valencia de carbono es 4 menos 8 electrones, que son los electrones que están pegaditos a él. Así que 4 menos 8, eso me va a dar a negativo 4. Vamos a hacer lo mismo para la otra estructura. Volvemos, los electrones de valencia de carbono es 4 menos 6, porque 6, porque tengo 6 electrones bien pegaditos a carbono, porque carbono es más electronegativo que hidrógeno, así que 4 menos 6, eso me va a dar a negativo
2. Así que sabemos que 4 son los electrones de valencia de carbono, menos 4 porque tiene 4 electrones pegaditos a él. Eso nos va a dar a 0, un estado de oxidación de 0. Volvemos, 4 son los electrones de valencia de carbono, menos 2 porque solamente tengo 2 electrones más pegaditos a él, así que 4 menos 2, eso me va a dar a más 2. Cuatro electrones de valencia de carbono, menos 0 porque esos electrones van a estar más pegados a oxígeno porque oxígeno es más electronegativo, así que 4 menos 0, eso me va a dar a más 4. Así que repito, nunca el estado de oxidación de carbono va a ser menor de menos 4 ni mayor de más 4. En el proceso de reducción, el grupo carbonilo se reduce dando como resultado el rompimiento del enlace pi y la adición de dos hidrógenos, uno al carbono del carbonilo y otro al oxígeno. Para llevar a cabo el proceso de reducción, o sea, para convertir un carbonilo en un alcohol, necesitamos un agente reductor. Hay 3 tipos de agentes reductores que se pueden utilizar, como lo son hidrogenación catalítica, borohidruro de sodio, hidruro de litio y aluminio. Vamos a estar discutiendo cada uno de ellos. Aquí vemos la hidrogenación catalítica. Para llevar a cabo este proceso vamos a usar H2 con platino, paladio o níquel. En este caso tenemos una acetona y cuando se reduce vamos a estar obteniendo un alcohol secundario. Este método no se utiliza mucho, pues requiere altas temperaturas y presión alta, por lo tanto es peligroso. Esta reacción no es una reacción selectiva, por lo que si yo tengo un doble enlace dentro de mi anillo, este se va a reducir ese doble enlace para formar un enlace sencillo. Por lo tanto, esta reacción no es una reacción selectiva. ¿Okay? Así que si yo quiero que solamente se me reduzca mi carbonilo y que permanezca ese doble enlace, pues yo voy entonces a estar utilizando borohidruro de sodio o LAH. El borohidruro de sodio es un agente reductor muy común para aldehídos y cetonas. Por ejemplo, aquí tenemos una cetona que al añadirle borohidruro de sodio obtenemos un alcohol secundario. Siempre que se utilice borohidruro de sodio, siempre se va a utilizar un disolvente polar prótico como etanol, metanol o agua. Aquí podemos ver el mecanismo cuando utilizamos el borohidruro de sodio. El borohidruro de sodio es una fuente de hidruro que hace una adición nucleofílica al carbono del carbonilo, seguido de la transferencia de protones del disolvente. En el primer paso ocurre el ataque nucleofílico, donde el borohidruro de sodio transporta un hidruro al carbono del carbonilo. El hidruro hace el ataque nucleofílico y se forma un enlace sigma nuevo entre carbono e hidrógeno. Y se forma el alcóxido, que es la base conjugada de un alcohol. En el segundo paso de la reacción hay transferencia de protones,
donde el ion alcohóxido reacciona como base y se protona para formar entonces mi alcohol. Aquí el disolvente que estamos utilizando es agua, pero podemos utilizar etanol o metanol. Por lo tanto, el disolvente prótico nos va a ayudar a protonar el alcohóxido y formar entonces el alcohol. Otro agente reductor común para reducir los compuestos de carbonilo es hidruro de litio y aluminio, conocido también como LAH. Para llevar a cabo la reacción se va a añadir primero el LAH y luego el agua. El LAH es sumamente reactivo con agua, por lo que si se añaden a la misma vez puede causar una explosión y fuego. Por eso nunca se puede mezclar el LAH con agua. El hidruro de litio y aluminio, también conocido como el LAH, reduce tanto aldehídos como cetonas. En este ejemplo tenemos la presencia de un aldehído que al reducirlo pues vamos a estar produciendo un alcohol primario. Pero si tuviéramos una cetona se estaría entonces produciendo un alcohol secundario. Hidruro de litio y aluminio y borohidruro de sodio son reactivos de hidruro estructuralmente similares, pero LAH es mucho más reactivo que borohidruro de sodio debido a la diferencia en electronegatividades. El aluminio está más abajo que boro en la tabla periódica. Por lo tanto, aluminio es menos electronegativo y por lo tanto la diferencia en electronegatividad entre aluminio e hidrógeno es mayor. Por lo tanto, el hidruro es mucho más nucleofílico y por lo tanto más reactivo. El mecanismo es básicamente el mismo que el del borohidruro de sodio, donde en el primer paso el LiALH4, mejor conocido también como LAH, transporta un hidruro al carbono del carbonilo. Este paso es irreversible, al igual que en el mecanismo de borohidruro de sodio. El hidruro es el nucleófilo de la reacción, por lo tanto va a estar atacando a carbono. Se va entonces a romper ese enlace pi entre carbono y oxígeno y se va a formar el alcóxido. Cuando se consume todo el hidruro de litio y aluminio, entonces se pasa al segundo paso de la reacción donde se añade el agua. En ese paso, el ion de alcóxido va a reaccionar como base y se protona con agua para formar entonces el alcohol. Aquí vemos un resumen de las reacciones que acabamos de estudiar. Los agentes reductores de hidruro, como son el NADH4 y el LiALH4, reducen selectivamente a los grupos carbonilos para producir un alcohol. Y el alqueno no se va a estar reduciendo. Sin embargo, la hidrogenación no es selectiva, ya que la hidrogenación catalítica va a reducir el carbonilo y va a reducir entonces el alqueno. Los ácidos carboxílicos y los ésteres no se pueden reducir con borohidruro de sodio. Para poderlos reducir se va a utilizar LAH porque es mucho más reactivo que el borohidruro de sodio. Por lo tanto, la reducción de ácidos carboxílicos y ésteres con LAH produce alcoholes primarios. Por lo tanto, a modo de resumen, los aldehídos, ácidos carboxílicos y ésteres producen alcoholes primarios y las cetonas van a producir alcoholes secundarios. Y hasta aquí es la discusión del laboratorio reducción de aldehídos y cetonas.